Bueno, vamos a dar inicio entonces con este último módulo del diplomado. El módulo es Práctica de la Argumentación Jurídica en Audiencias y Resoluciones, para lo cual damos la bienvenida al docente de este módulo, el magíster Herbert Montoya Mendoza, profesional boliviano con una sólida formación académica. Es candidato a doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar. Además, es magíster en Derecho Constitucional y Procesal y magíster en Educación Superior. También cuenta con diversos diplomados. Aquí mencionamos solamente unos cuantos, pero seguramente ya el doctor nos va a ir contando más de esa amplia formación que tiene. En cuanto a su experiencia o a su trayectoria profesional, el magíster Montoya ha desempeñado importantes funciones dentro del Tribunal Constitucional Plurinacional, ocupando cargos como abogado, asistente de control normativo, gestor procesal, tutelar y abogado de sistematización jurisprudencial, entre otros. Además, posee una amplia experiencia como docente, habiendo impartido clases de posgrado en más de 10 universidades. Igual aquí solamente es un pequeño resumen, nada más lo que hemos anotado. Bueno, estimado doctor, es un honor contar con su presencia. La clase es suya, puede iniciar. Muy bien, muy buenas tardes, estimadas y estimados diplomantes. Va a ser un placer poder compartir con ustedes este módulo respecto a la argumentación, a la motivación, ¿no? Bien, entonces yo, bueno, he estado estudiando bastante sobre temas de motivación, temas de los hechos, que es una temática muy nueva. Prácticamente no hay muchos estudios específicamente sobre el tema del razonamiento probatorio y sí sobre la prueba, que son aspectos más procesales, pero no tanto sobre el razonamiento probatorio. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar todo lo que es la premisa fáctica, ¿no? Dentro de la argumentación jurídica hay dos aspectos: la premisa normativa, que es la premisa mayor, donde existen las cuestiones de interpretación de la norma, que tal vez lo han debido ver en otros módulos, ¿no? Problemas de ambigüedad, problemas de obviedad, problemas de lagunas jurídicas, tipos de interpretación, etcétera. Esos son problemas de la premisa normativa. Y el otro aspecto es la premisa fáctica, que tiene que ver con los hechos. Los hechos también tienen complejidades al momento de formalizarlos, es decir, cuando damos por probado un hecho, ¿no? Para poder aplicar eh, poder ap- aplicar algún razonamiento a partir de una lógica deductiva, por ejemplo, aplicar premisa mayor, premisa menor, primero tenemos que tener certeza de cómo están construidas las premisas. Si está bien construida la premisa normativa, esto quiere decir que no tiene problemas de interpretación. Y segundo, si también está construido correctamente la premisa fáctica, que quiere decir que si los hechos han sido probados a objeto de que se subsuma la premisa fáctica a la premisa normativa, ¿no? La premisa menor se va a subsumir a la premisa mayor y por tanto se va a tener una conclusión que es el resultado de el ejercicio de esa lógica deductiva. Entonces, vamos a partir en la segunda premisa respecto a si hay problemas o no en el elemento fáctico, en la premisa menor, ¿no? Y qué problemas existirían en la premisa menor. Y a partir de esta construcción de la premisa menor se analiza la motivación, ¿no? Eso también es algo interesante de poder diferenciar entre la motivación y la fundamentación. No son dos cosas iguales, son distintas debido a que la fundamentación va específicamente a analizar la justificación de la premisa normativa. En cambio, la motivación va a estar enfocado en analizar la fundamentación o justificación, mejor dicho, de los hechos, de cómo se están probando esos hechos, de cómo se están analizando los hechos a objeto de tomar una decisión, ¿no? Entonces, cuando hay problemas de falta de normativa, que se ha aplicado incorrectamente la norma, tiene que ver con problemas de fundamentación. Cuando se habla acerca de problemas de la valoración de la prueba, cuando hay omisión de la prueba, cuando hay cuestiones de incorrecta valoración de la prueba, omisión de la prueba o valoración de pruebas inexistentes, estamos hablando de la motivación. Entonces, diferenciamos dos cosas, ¿no? Y esto es muy importante porque cuando se presentan acciones constitucionales hay que saber identificar dónde está nuestro problema, si está en la fundamentación o la motivación, dado que son dos cosas distintas, ¿no? Si cuestionamos elementos de la prueba, cuestiones de la prueba, nos enfocamos en temas de motivación, ¿no? De que está incorrectamente motivada la decisión debido a que los hechos, tal como los ha valorado la autoridad a partir de la prueba, son incorrectos. Muy bien, motivación.
¿no? Entonces, todas estas diferenciaciones vamos a ir explicando en el transcurso de las diferentes clases que vamos a tener, porque esto implica primero analizar el tema de la premisa fáctica, parte de la idea de primero entender lo que es la prueba, lo que es la verdad, lo que son las concepciones sobre la prueba. Hay distintas concepciones para poder analizar los hechos, para poder considerar lo que es una verdad, y luego ya vamos a ir aterrizando una justificación, perdón, de la motivación de los hechos. Bien, pues con esa breve introducción vamos a presentar una PowerPoint donde va a ser nuestro hilo conductor para ir explicando algunos conceptos que son muy importantes para entender el tema de el razonamiento probatorio, que es prácticamente lo que se analiza en la premisa fáctica, ¿no? Por otro lado, cualquier duda que exista, pregunta, lo pueden hacer activando su micrófono o haciéndolo mediante el chat. Yo voy a estar atento a objeto de poder ya sea responder las preguntas o los comentarios que tengan, o si hay una disidencia, un desacuerdo, por supuesto. Así también debatimos esa idea porque estas concepciones también que existen no son absolutas, ¿no? Son también debatibles y a partir del conocimiento que ustedes tengan en la práctica jurídica también podemos un poco cuestionar algunos conceptos que vamos a ir desarrollando. Bien, señalado aquello, señalado aquello, entonces vamos a analizar la motivación de los hechos, pero previamente analizamos lo que es la concepción racionalista de la prueba, ¿no? Esta concepción racionalista de la prueba lo ha analizado Daniela Catino. Daniela Catino es una chilena muy especialista del ámbito latinoamericano sobre temas de la prueba, ¿no? Ella ha estudiado en lo que es en Inglaterra, etcétera, y propiamente en sistemas anglosajones, los que han profundizado en el estudio de la prueba sobre razonamiento probatorio netamente es los filósofos o juristas del common law, ¿no? Ellos han interiorizado profundamente el análisis del razonamiento probatorio. Entonces, producto de esos análisis, se han trasladado a sistemas de civil law, como el español, el italiano, y esto también han sido utilizados o trasladados, digamos, hacia Latinoamérica. Entonces vamos a analizar toda esta génesis de cómo se ha empezado a analizar el tema del racionalismo, qué es el racionalismo, qué es la epistemología, y cómo estos conceptos nos ayudan a entender lo que es prácticamente el razonamiento probatorio. Pero para esto vamos a utilizar una lectura de Daniela Cattin, que titula Teoría de la prueba. Somos todos racionalistas para hacer una introducción respecto a qué se entiende por estas teorías del racionalismo de la prueba, ¿no? Bien, entonces partimos uno. La prueba jurídica ha ganado una relevancia en la teoría del derecho. Eso quiere decir de que casi todo el tiempo nos hemos enfocado a analizar lo que es la norma, la interpretación de la norma y hemos descuidado los estudios respecto a los hechos, ¿no? Lo hemos tomado en segundo lugar. Entonces, lo que dice Daniela Catino es necesario dar un giro a la teoría del derecho, ¿no? Porque no solo la filosofía del derecho también debe enfocarse en lo que son los hechos, no únicamente limitarse a lo que es los temas del problema normativo, ¿no? De la interpretación de la norma. No, también hay cuestiones muy importantes y muy prácticas que están enfocadas en lo que viene a ser los hechos. Entonces tiene que haber un giro hacia el análisis de lo que viene a ser la prueba. Y en el ámbito latino, bueno, esto ha ido ganando mayor importancia para empezar a hablar de una concepción racionalista en el entendido de que las decisiones siempre que tienen que tomarse de forma racional, entendida esta racionalidad como que las decisiones tienen que acercarse lo más posible a la realidad, ¿no? Una decisión racional es aquella decisión que más se acerca a la realidad. Tú no podrías tomar una decisión que sea contraria a la realidad. Pues cuando tomas ese tipo de decisiones que es contra la realidad, dices, Juan, qué sé yo, Juan ha matado a Pedro, pero nunca ha pasado ese hecho, esa decisión es irracional. Estás tomando decisiones que no corresponden con la realidad. Entonces, racionalismo jurídico en este caso trata de justificar de que las decisiones tienen que ser tomadas eh, lo más posible, se acerquen lo más posible a lo que pasa en la realidad. Esa es una decisión racional, ¿no? Y bueno, también va a tratar de entender lo que es el racionalismo. También es un concepto que también tiene muchas posiciones, es evidente, acerca de lo que se entiende por este racionalismo. Hay
dos espacios que van a desarrollar justamente estas concepciones racionalistas. Y esto, los primeros quienes van a hablar de este racionalismo van a ser los angloamericanos, ¿no? Twining, Whitmore y Bentham, Jeremy Bentham, son los que, Bentham del sistema inglés, es el que van a hacer énfasis en lo que viene a ser esta idea del racionalismo, ¿no? Y luego estas ideas van a ser también analizadas, ya, una vez que lo han desarrollado los angloamericanos en el continente europeo, ¿no? Que luego eso se traslada al latinoamericano, va a ser Michel Tarufo, Marina Gascón Avellán y Jordi Ferrer Letter, ¿no? Que, bueno, Tarufo que ya falleció el año pasado, pero que Tarufo fue uno de los primeros en analizar lo que son los temas sobre la prueba, sobre la concepción racional de la prueba, y luego vino Gascón Avellán, Marina Gascón Avellán, una española, ¿no? Tarufo es italiano, Marina Gascón es española, donde también ha escrito un librito en la editorial Marshall Poems que titula Los hechos en el derecho, ¿no? Es decir, empieza a analizar lo que son los distintos tipos de hechos, cómo se analizan estos hechos, también las concepciones para valorar las pruebas, etcétera, ¿no? Entonces, ella también ha sido una de las primeras en que ha empezado a investigar y analizar, tomando en cuenta toda esta bibliografía norteamericana respecto a la prueba. Y Jordi Ferrer Bertrand, que actualmente es el que aún realiza estudios igual muy profundos sobre la prueba, pero está enfocado más en el tema de lo que viene a ser los estándares probatorios, ¿no? Es decir, cuando una prueba es suficiente para dar por acreditado un hecho. Entonces, igual, Jordi Ferrer Beltrán, actualmente ha desarrollado ampliamente estas temáticas, tiene muchos escritos, muchos artículos, tiene dos, tres libros sobre razonamiento probatorio, verdad y prueba y verdad, ¿no? La valoración racional de la prueba, y este último sobre el estándar probatorio, que ha escrito en la editorial Marshall Poems, es una editorial muy prestigiosa, donde empieza a analizar distintos temas de la prueba, ¿no? Y actualmente dirige una maestría, un máster en razonamiento probatorio, que es el único en Latinoamérica, bueno, el único en Europa, creo. Hay pocas universidades que lanzan másteres en razonamiento probatorio. Y en Latinoamérica no tenemos ningún posgrado referido al razonamiento probatorio prácticamente, ¿no? Entonces es un estudio que ellos han empezado a ampliarlo más, dado que poco a poco está ganando mayor terreno estos estudios sobre la prueba. Y bueno, tanto la tradición angloamericana como la tradición latinoamericana y también continental, europea, ¿no? Han compartido presupuestos comunes para empezar a desarrollar estos estudios sobre el racionalismo, eh, sobre la racionalidad respecto a la prueba, ¿no? Y entre los autores que más se justifica, o bueno, que más se hablan, que han empezado a incursionar en esos estudios es Willem Twining, ¿no? Donde analiza el tema del modelo racionalista de la adjudicación, ¿no? ¿Y en qué trata este modelo racionalista de la adjudicación? En que se tiene que buscar la verdad de los hechos. Es decir, una decisión judicial tiene que estar enfocada en buscar esa verdad, ¿no? Tiene que estar lo más apegada posible en encontrar esa verdad, toda vez que una decisión justa es una decisión que se corresponde con la realidad. Entonces, el juez, ¿no? Todo el proceso judicial tiene que ir enfocado a buscar esa verdad. Y sobre la verdad, por supuesto, van a haber distintos enfoques, ¿no? Van a haber enfoques, digamos, escépticos sobre la verdad y enfoques no escépticos, ¿no? Sobre la verdad. Pero ese es otro debate que también se va a tratar de analizar si se puede encontrar esa verdad dentro de un proceso. Por otro lado, también va a hablarse acerca de la evaluación racional de la evidencia, es decir, cómo se debe valorar toda esa evidencia que se recolecta en la prueba, ¿no? Hay métodos para valorar esa prueba, cómo debe ser esa valoración. ¿Existen métodos objetivos para valorar la prueba o por el contrario, los jueces aplican métodos subjetivos, ¿no? A estados mentales, y los estados mentales son concepciones subjetivas, como por ejemplo la convicción racional del juez, ¿no? Lo que hay que alcanzar es generar una convicción en el juez. Y esa convicción es un elemento subjetivo, porque tú no sabes cuándo se convence al juez, o si el juez se convence con simples elementos probatorios o necesita muchos elementos probatorios. Entonces, cada juez tiene una forma de pensar y tú no puedes saber cómo piensa el juez. ¿Cómo lo puedes convencer al juez? Convencer al juez y es un elemento subjetivo para poder determinar si
para poder controlar esa decisión, ¿no? ¿A qué se refiere con controlar? Es decir, si existen elementos objetivos a los cuales yo puedo conocer y a partir de ahí sí controlar si se está haciendo correcta o incorrectamente la valoración, ¿no? Pero cuando son elementos subjetivos, apelan a las simples apreciaciones subjetivas del juzgador, donde tú no puedes controlar, tú no sabes cómo va a valorar, cómo se puede convencer a un juez, ¿no? Entonces, esas son ideas de analizar la racionalidad de la evidencia, cómo razonan o valoran los jueces la prueba y qué métodos existen para valorar esa prueba. Y existen varios, ¿no? Y por tanto, también apela a lo que es el rechazo de los métodos irracionales, ¿no? Como hemos ido señalando, estos métodos que pueden apelar a las simples subjetividades de la autoridad judicial. Y es más, muchas de estas formas de valorar están establecidas en la norma, ¿no? Por ejemplo, nuestro Código Procesal Penal señala expresamente que para absolver se deberá generar una convicción en el juez. Y el hecho de que la norma te diga que se deberá generar una convicción en el juez ya te remite a una concepción subjetiva. Entonces, lo que se trata un poco de analizar a partir de esto es cuestionar todas estas formas, métodos en que el juez va a razonar al momento de analizar la prueba, ¿no? Entonces, esto, fíjense, es parte del sistema anglosajón, donde ellos han empezado a reflexionar sobre esas distintas problemáticas que puede tener la prueba. ¿Qué más dicen los angloamericanos? ¿No? Van a empezar a hablar acerca del conocimiento de los hechos pasados, si es posible. Esto es un debate grande, ¿no? Porque para los críticos, los escépticos, por supuesto que no se puede reconstruir los hechos. Tú no puedes saber la verdad. Es imposible saber la verdad de un tiempo pasado, ¿no? Porque son tantos detalles que no se van a poder reproducir. Más aún en un proceso, porque en un proceso estás sujetos a ciertas reglas contraepistémicas que de alguna manera impiden buscar la verdad. Como por ejemplo, si tú tienes una prueba, esa prueba es idónea, que a partir de esa prueba puedes determinar la culpabilidad de la persona, ¿no? Del que está siendo denunciado. Pero resulta que tú has obtenido esa prueba vulnerando derechos fundamentales, ¿no? Claro, a través de violencia, ¿no? El policía lo ha tenido que generar actos de tortura para conseguir esa declaración, y esa declaración es evidente, demuestra totalmente lo que ha pasado, no se puede utilizar esa prueba, por más fidedigna que sea, fiel que sea esa prueba con la realidad. Entonces, entre estas reglas, lo que va a hacer es impedir encontrar la verdad, porque ya no se va a poder valorar esa prueba. Entonces, sabiendo que existen estas reglas contraepistémicas dentro del proceso judicial, es mucho más difícil encontrar esa verdad, ¿no? Esa verdad y tratar de reconstruir lo que se dice la verdad histórica de los hechos. Entonces, si no se puede reconstruir porque las reglas del proceso están diseñadas justamente para garantizar derechos fundamentales, es decir, que la verdad no es el único fin, ¿no? No es el único fin del proceso, sino que también los derechos fundamentales y las garantías de las partes son fines del proceso. Y estas garantías tratan de garantizar de que no se los juzgue vulnerándole derechos fundamentales o garantías constitucionales, y esas garantías lo que va a hacer es, en algunos de los casos, eliminar elementos probatorios esenciales para determinar la verdad o encontrar esa verdad. Entonces, con estas reglas, obviamente no están diseñadas específicamente todo el proceso para encontrar esa verdad. Entonces, por eso viene un poco a cuestionar todo lo que es esta teoría de los angloamericanos respecto a si es posible encontrar o no esa verdad en un diseño procesal que impide, ¿no? Porque defiende también otros fines que limita, digamos, encontrar esa verdad, ¿no? Porque no se puede, como diría, el fin no puede justificar los hechos, o los medios, o los medios, mejor dicho, ¿no? Que puede utilizar, no, no se puede encontrar la verdad a toda costa. Entonces, se analiza todos esos aspectos y si es posible no encontrar reconstruir esos hechos pasados. Y por otro lado, también se analiza lo que es si la prueba produce un conocimiento probabilístico, ¿no? Y esto parte de la idea que, sabiendo de que tenemos limitaciones dentro de un proceso para encontrar la verdad, porque hay fines de derechos fundamentales, por fines contraepistémicos, como también existe lo que Jordi Ferrer dice, existen muchas limitaciones como por ejemplo el tiempo, ¿no? Si tú tienes prueba y no has presentado en su debido momento, ya no puedes presentar esa prueba. Y si esa prueba es relevante para encontrar la verdad, ni modo, no lo puedes hacer.
esa negligencia, por supuesto, va a implicar que no se pueda encontrar esa verdad, ¿no? Por otro lado, si la contraparte, el imputado, tiene todos los medios probatorios para determinar la verdad o encontrar esa verdad, pero esa verdad no, esas pruebas no le conviene presentar porque le implicaría autoincriminarse, no lo va a presentar. Porque si lo presenta, obviamente va a ir en contra suyo. Y obviamente nadie presentaría pruebas, a lo menos no serían tan honestos para presentar esas pruebas que le puedan generar mayor desventaja dentro del proceso. Entonces, como él no ha presentado todas esas pruebas, obviamente va a existir una limitación para encontrar esa verdad, ¿no? Entonces, tenemos derechos fundamentales, tenemos plazos, tenemos falta de prueba, ¿no? Que en este caso, elementos probatorios que no pueden adjuntarse por tratar de no incriminarse, ¿no? O también que no existan elementos probatorios, o sea, que no se puedan encontrar todas esas pruebas necesarias para poder determinar. Entonces, si se dan cuenta, existen muchos obstáculos para encontrar la verdad, ¿no? Entonces, eso implica, si es muy difícil, bajo el diseño procesal, tratar de encontrar esa prueba, entonces la decisión que tome el juez siempre va a ser probabilística. Entonces, eso implica de que cuando un juez determina la absolución o la culpabilidad, no significa per se que se ha encontrado la verdad de los hechos, ¿no? Es decir, que lo que se ha probado es lo que determina tal como han pasado los hechos, no, porque siempre la decisión que toma el juez va a ser probabilístico. ¿Qué significa probabilístico? Es que siempre va a existir un margen de error, siempre va a existir un margen de error, ¿no? Y ese error puede ser mayor o puede ser menor, pero nunca va a haber una decisión que implique una verdad absoluta. Siempre es probabilístico, debido a todos estos problemas que tenemos, bueno, estas limitaciones, no problemas, estas limitaciones que tenemos en el proceso que nos impide encontrar esa verdad. Por tanto, el juez nunca va a tener la certeza absoluta que la decisión que está tomando corresponde a la realidad, sino simplemente probabilístico, porque eso da un margen a que hay un margen de error, tiene que haber un margen de error. Y producto de eso es que nosotros presentamos las impugnaciones, porque entendemos que hay un margen de error en esa decisión que toma el juez de primera instancia. Entonces, justamente por ese margen de error es que nosotros impugnamos esas decisiones para que la autoridad superior corrija los mismos, si es que obviamente el juez haya efectuado, por ejemplo, una incorrecta valoración de la prueba, ¿no? Y eso ya lo que estamos haciendo notar que esa decisión judicial que ha tomado, ¿no? Tiene un margen de error y no así corresponde con una certeza absoluta. Entonces, las decisiones siempre van a ser probabilísticas, ¿no? Es decir, es probable que sea que corresponda con la realidad, entendiendo que hay un margen siempre de error en esa decisión que puede tomar la autoridad judicial, ¿no? Porque también puede, por ejemplo, basarse en prueba que sea falsa, ¿no? Si el juez no tiene el sumo cuidado, puede valorar elementos que son falsos y posteriormente, recién una revisión judicial, revisión extraordinaria del proceso, se pueda determinar que la prueba con la cual se ha juzgado resulta que ha sido falso, con declaraciones falsas. Pero para determinar esa declaración que es falsa, se tendrá que iniciar otro proceso, donde en ese otro proceso se determine que las declaraciones han sido falsas. Y recién con el resultado de ese otro proceso se pueda presentar una revisión extraordinaria de la sentencia, ¿no? Por tanto, fíjense, siempre va a existir un margen de error y por tanto las decisiones tienen que analizarse a partir siempre de una probabilidad. Las decisiones que toma el juez siempre son probabilísticas, no son decisiones que toman con certeza absoluta, ¿no? Por otro lado, dicen que el razonamiento siempre es inductivo basado en evidencia, ¿no? Esto significa, claro, hay distintas formas de razonar, razonamientos inductivos, razonamientos deductivos y los razonamientos abductivos, que son tres formas en que las personas, bueno, las autoridades razonan, ¿no? Tanto la policía, el Ministerio Público, como los jueces, ¿no? Los razonamientos deductivos parten a partir de la conformación de premisas, donde no se cuestionan las premisas, se entiende que las premisas están construidas correctamente y simplemente deduces, ¿no? A partir de la premisa mayor hay una norma, hay un hecho, y simplemente subsumes y estableces una conclusión, ¿no? Entonces son premisas deductivas.
En cambio, las premisas, o mejor dicho, el razonamiento inductivo parte de algunos ejemplos que uno puede encontrar y a partir de esos ejemplos lo que haces es generalizar ideas, ¿no? Generalizar, es decir, si hay esta prueba y esto ya ha pasado y esto, o sea, ¿no? Es como el tema de los cuervos. Y yo sé que los cuervos son negros, he visto unos 10 cuervos, entonces deduzco que todos los cuervos son negros. Entonces, mi razonamiento es inductivo. Analizo a partir de ejemplos particulares para generalizar. Y muchos, por ejemplo, eh, conectan lo que es el razonamiento deductivo con las máximas de la experiencia que toma el juez, ¿no? Cuando el juez apela a lo que es la sana crítica, dentro de la sana crítica, las máximas de la experiencia, donde dice que durante esa práctica que ha tenido el juez, se ha podido determinar que siempre determinados comportamientos implican estas reacciones o estas conclusiones, pero esas experiencias que ha tenido son casos particulares que ha tenido durante el largo de su año. Pero a partir de esos casos particulares que ha ejercido durante muchos, ha conocido durante el ejercicio de su profesión durante muchos años, empieza a generalizar, señalando que todo es de esa manera, ¿no? Todos los casos se presentan de esa manera y por tanto generaliza. Ese es un conocimiento inductivo, ¿no? A partir de esa experiencia limitada que tiene, generaliza. Ahora, obviamente esto puede tener errores, ¿no? Porque no necesariamente el hecho de que ciertos casos particulares que se haya conocido implique la generalización, porque puede existir una excepción en esa generalización. El hecho de que digamos que hay 10 cuervos negros y por tanto todos los cuervos son negros, puede ser que exista un cuervo blanco, albino. Y entonces, en ese caso, este razonamiento inductivo incurre en un error, ¿no? En un error donde obviamente la realidad muestra que no, en realidad no todos los cuervos son negros, ¿no? Puede existir un cuervo blanco, ¿no? Lo mismo, un razonamiento basado en la máxima de la experiencia puede incurrir en un error, ¿no? Entonces, obviamente, no tiene tantas certeza un razonamiento inductivo porque pueden existir casos que marquen ciertas excepciones. Obviamente, un razonamiento inductivo va a tener mayor fuerza mientras más casos particulares se tengan, ¿no? Supongamos que a partir de un estudio se evidencia que el 80%, ¿no? A partir de esas prácticas realizan ciertas acciones. Muy bien, entonces mientras más casos específicos se analicen, obviamente mayor probabilidad de certeza puede tener ese razonamiento inductivo. Pero mientras menos casos particulares se tengan, mayor grado de error puede existir en ese razonamiento inductivo. Entonces va a depender también de cómo se formula el razonamiento inductivo, ¿no? En cambio, las abducciones son razonamientos que todos tomamos. En la investigación es un razonamiento muy práctico que utiliza el Ministerio Público que implica que a partir de una hipótesis, ¿no? Una hipótesis, construyes otras hipótesis, ¿no? Piensas otras hipótesis, ¿no? Entonces, es razonar a partir de una hipótesis para construir distintos elementos de diferentes hipótesis. Por ejemplo, si eh, encontramos, por ejemplo, una casa que está todo eh, tirada las cosas, ¿no? Cuando ingresamos a un lugar donde está todo un desorden, tirado las cosas, podemos, bajo una primera hipótesis, sostener que se han entrado ladrones a la casa, ¿no? Y a partir de ahí empiezo a formular distintas hipótesis. Es decir, ¿por qué deduzco que es un ladrón? Porque empiezo a ver de que han hurgueteado, han sacado dinero, ¿no? Entonces, una segunda hipótesis. Un ladrón es, ¿por qué? Porque lo que ha buscado es el dinero. Porque si hubiera sido, qué sé yo, un perro, un animal que se haya entrado a la casa y ese animal haya desordenado, bueno, por lo menos vamos a encontrar que los hechos están desordenados, pero no falta nada. Simplemente están todo tirado en la casa. Pero si encontramos de que ese desorden, después de ese desorden, ¿no? Existen, se ha sacado dinero, entonces ya deducimos que existe un robo. Y empezamos así a empezar a generar distintas hipótesis a partir de una sola. Entonces, la abducción es un razonamiento donde partes de una hipótesis para construir otras hipótesis y de esa manera puedas tratar de
reconstruir los hechos. Y eso es un trabajo del Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público va a los hechos, ¿no? Busca la evidencia, analiza una situación particular donde hay una persona muerta, formula una hipótesis. Y a partir de esa hipótesis tiene que construir otros elementos, otras hipótesis. ¿Y para qué sirve construir otras hipótesis? Porque el hecho de construir otras hipótesis va a marcar la línea de investigación. ¿Qué es lo que tiene que investigar para probar todas esas hipótesis que se están construyendo? Obviamente estas hipótesis son inferencias que se está efectuando, ¿no? No son hipótesis probadas, simplemente infiere, y a partir de eso genera la línea de investigación. ¿Qué es lo que tiene que investigar para probar estas otras hipótesis que se está construyendo? Entonces, lo que es el razonamiento abductivo, ¿no? Es un razonamiento por el cual construyes diferentes hipótesis a partir de una sola, ¿no? Y eso es lo que hacemos constantemente en nuestra vida cotidiana. Cuando pasa algo, empezamos a deducir distintas hipótesis y a partir de tratamos de explicar qué es lo que podría haber pasado, ¿no? Si, por ejemplo, vemos que la calle está mojada, deducimos de que ha llovido, pero esa hipótesis puede ser que no sea tan cierta, ¿no? Porque puede ser que un auto, una cisterna haya mojado o haya regado el camino, lo cual no necesariamente va a significar que la hipótesis que hemos formulado del que el hecho de la avenida o la calle esté mojada significa que haya llovido. Pero lo que nos muestra estas formas de razonamiento abductivas también forman parte de esa construcción, ¿no? De ese conocimiento que tiene la persona, el juez, sobre los hechos, ¿no? Sobre los hechos. Entonces, también lo que viene a hacer este estudio angloamericano, ¿no? Empieza a analizar también los razonamientos deductivos, inductivos, abductivos, que son necesarios justamente para tratar de analizar los hechos y analizar las evidencias. Y por otro lado, también analizan lo que es la verdad entendida como la correspondencia. ¿Qué implica esa verdad con la correspondencia? Es decir, si se prueba un hecho en un proceso por parte del juez, se entiende que esta decisión tiene que corresponder con la realidad. Entonces, la prueba es el resultado de la correspondencia con la realidad. Eso es lo que da el grado de objetividad. Únicamente tú puedes tomar decisiones objetivas si esas decisiones objetivas parten de una prueba. La prueba es la que te da una decisión objetiva para tratar de determinar que esa decisión que se ha tomado por el juez basado en la prueba corresponde con la realidad. En cambio, si se toman decisiones, ¿no? Pero que no se están valorando correctamente la prueba, o no se ha valorado mucha prueba, esas decisiones no van a corresponder con la realidad, ¿no? Por eso es que el único grado que nos da objetividad es la prueba. Y la prueba va a ser el resultado de la verdad. Únicamente un hecho es verdadero si se acredita mediante elementos probatorios. Y esto es interesante analizar porque esto va a chocar con la idea de cuando se analiza o se toma decisiones no basados en la prueba, sino en presunciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, aplicamos la presunción de veracidad de la víctima y supongamos que la declaración de la víctima eh, no sea cierta, y el juez dé por acreditado que esa presunción es una prueba absoluta, ¿no? Es decir, valoramos pruebas a partir de presunciones, donde toma el juez como que la declaración es absoluta y no hay otros elementos objetivos que acrediten y simplemente se basa en declaraciones. Esa decisión que tome el juez basado en pruebas, o mejor dicho, en presunciones, va a tener no va a tener necesariamente una correspondencia con la realidad, porque toma decisiones basadas en presunciones que no corresponden con la realidad, porque la presunción no es un grado objetivo para tomar una decisión. Lo mismo pasa en las acciones de libertad, ¿no? Cuando el tribunal ha malinterpretado y ha ido poco a poco distorsionando lo que se llama el principio de veracidad dentro de las acciones de libertad, cuando, por ejemplo, cuando se aplica un principio de presunción de veracidad, cuando el accionante se presenta, ¿no? Presenta la acción de libertad y el demandado no se presenta, ni tampoco presenta prueba, ¿no? Y hay veces el accionante tampoco presenta prueba. Y lo que dice el principio de veracidad, que no se ha distorsionado, porque
Actualmente entienden que si la autoridad demandada no ha presentado informe ni se ha presentado a la audiencia, se tiene que tomar por cierto lo que dice el accionante, ¿no? El juez tiene que tomar una decisión tal como está señalando el accionante y por tanto se le da toda la credibilidad y en consecuencia se le tendría que conceder la tutela. Pero resulta que lo que está diciendo el accionante no es verdad. Y el juez, aplicando una presunción de veracidad, debido a que no se ha presentado el demandado ni ha presentado informe, concede la tutela. Y en la realidad no correspondía conceder esa tutela y lo que estaba diciendo el accionante era totalmente falso. Es decir, tomar decisiones simplemente por no presentarse la autoridad demandada no implica necesariamente que esa concesión corresponda con la realidad. Entonces, ese es un error. ¿Por qué? Porque tomar una decisión que no corresponde con la realidad es una decisión injusta, es incorrecta, no corresponde con la realidad. Entonces, ¿cómo podría un juez de garantías o el mismo Tribunal Constitucional tomar decisiones que no corresponden con la realidad? Esa concesión no corresponde con la realidad. Si el accionante dice que no se le han remitido los antecedentes para que se resuelva el recurso de apelación de medidas cautelares y lastimosamente el demandado no presentó informe ni tampoco que se ha presentado a la audiencia, pero sí se ha remitido, ¿no? Esa concesión, la tutela, no corresponde con la realidad porque se ha remitido, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, para que corresponda con la realidad, tiene que ver ciertos elementos probatorios mínimos que el accionante tendría que haber acreditado. Si acredita bajo ciertos elementos probatorios y no se presenta el demandado a la audiencia ni presenta informe, bueno, esto tal vez tenga una mayor probabilidad, ¿no? Porque hemos dicho que estas decisiones siempre son probables, no son absolutas, no son certeza absoluta. Existe mayor probabilidad de lo que está señalando el accionante denunciando vulneración de derechos fundamentales, es cierto. ¿Por qué? Porque hay un mínimo de elementos probatorios que están acreditando lo que está sosteniendo el accionante. Pero si el accionante no presenta prueba, ni tampoco la autoridad demandada, ni informe, se presenta a la audiencia y directamente el Tribunal de Garantías o el Tribunal Constitucional aplica presunción de veracidad, esa decisión no necesariamente va a corresponder con la realidad, ¿no? Lo mismo en el proceso ordinario, cuando simplemente se juzgan a partir de presunciones, ¿no? Presunción de inocencia, presunción de veracidad, ¿no? Y distintas presunciones que se aplican de forma absoluta, de tal forma que en base a esas presunciones directamente el juez toma la decisión. Entonces, eh, esas presunciones no dan un criterio objetivo que implique que esa decisión que se está tomando corresponda con la realidad. Entonces, por eso es que también se analiza que la única manera de sostener que la decisión es verdadera significa que se ha tomado esa decisión basado en elementos probatorios. Entonces, recién esa prueba que ha sido valorada va a corresponder cierto grado con la realidad. Y una decisión que corresponde con la realidad es una decisión correcta y es una decisión, para algunos dirían justa, ¿no? Una decisión justa. Entonces, fíjense cómo estos distintos elementos que han analizado los americanos, han empezado a cuestionar distintos aspectos sobre la toma de las decisiones que toma la autoridad. ¿Cómo esto ha calado en el sistema o en el continente latinoamericano? ¿No? Esto a partir de dos autores, quienes van a ser Jordi Ferrajoli, en su librito El Garantismo Penal, y Michel Tarufo, que ha sido uno de los precursores también en su librito La Prueba de los Hechos, van a analizar todas estas problemáticas que han analizado los americanos en su sistema judicial, ¿no? Entendiendo que también su cultura jurídica, los norteamericanos, es una cultura del common law basada más en decisiones judiciales. En cambio, en el europeo, que es un sistema jurídico más de civil law, de un desarrollo legislativo, ¿no? Son culturas distintas en cómo se han ido desarrollando sus sistemas jurídicos. No obstante, esta cuestión de los hechos también se aplica en el sistema de civil law, ¿no? Entonces, claro, todas estas problemáticas también van a ir analizando estos precursores como Ferrajoli y Michel Tarufo acerca de la determinación de los hechos, cómo se están determinando los hechos para tomar las decisiones, ¿no? Entonces,
prácticamente ellos van a empezar a analizar, luego se va a trasladar al ámbito latinoamericano a partir de estos libros que les van a empezar a escribir y nosotros vamos a recepcionar estas ideas desarrolladas por estos autores, ¿no? Y a partir de esos análisis va a tratar de distinguirse dos concepciones sobre estas, de cómo se entiende la prueba, ¿no? Una concepción racionalista y una concepción persuasiva de la prueba, ¿no? Una concepción racionalista de la prueba y una concepción persuasiva. ¿En qué consiste esta concepción racionalista de la prueba? ¿No? Consiste en que las decisiones que tome el juez tienen que basarse en elementos probatorios que hayan sido valorados objetivamente para tomar su decisión. Eso es una decisión racionalista, porque hay elementos que justifican de por qué se están tomando ciertas determinaciones. Pero claro, en ese ejercicio, obviamente, también implica de cómo se valora la prueba, ¿no? Cómo se recolecta la prueba, cómo se valora la prueba, ¿no? Cómo se da por determinado que existen suficientes elementos probatorios para condenar o para absolver. Todo ese proceso implica, ¿no? Una concepción racionalista de la prueba, ¿no? Una concepción donde se va a tratar de poner a prueba de que cómo en cada etapa ha sido eh, siendo racional las decisiones, como por ejemplo recolectar elementos probatorios, ¿no? Y dentro de esa recolección, si hay pruebas pertinentes, no hay pruebas impertinentes, si hay pruebas que han sido obtenidas vulnerando derechos fundamentales a través de la coerción, a través de amenazas, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de no tomar en cuenta esas pruebas ya es parte de esa concepción racional. Es que, ¿no? Se está tratando también de garantizar otros fines dentro del proceso y dentro de la valoración de la prueba de cómo se está valorando cada elemento probatorio. Si está efectuándose una valoración individual de la prueba, una valoración colectiva de la prueba, ¿no? Y después si existen ciertos estándares probatorios para dar por probado o acreditar por ciertos hechos, hipótesis que están sosteniendo. Entonces, todo ese aspecto, ¿no? Que lo hemos señalado muy reduccionistamente, implica ya una concepción racional, ¿no? Donde analizamos, ponemos a prueba para ver si se ha adoptado bien o no una decisión. En cambio, la concepción persuasiva únicamente se enfoca a lo que viene a ser la convicción del juez. Esto es un cambio de, digamos, de finalidad. La finalidad de la concepción racionalista es que a partir de todo ese procedimiento, todo ese análisis que se realiza sobre la prueba, está enfocado a buscar la verdad, ¿no? Es decir, tratar de reconstruir esos hechos a partir de esa prueba que se ha presentado y se ha valorado. Entonces, el objetivo es tratar de buscar qué es lo que ha pasado, determinar qué es lo que ha pasado. En cambio, la concepción persuasiva está direccionado a convencer al juez. A mí no me importa la verdad. A mí no me importa si se va a descubrir o no, si ha ocurrido o no ha ocurrido tal hecho. A mí lo que me importa es generar convicción en el juez, porque es el juez el que va a tomar la decisión. Entonces, la verdad en la concepción persuasiva pasa a un segundo plano. El objetivo de las partes no es buscar la verdad. El objetivo de las partes, del Ministerio Público, de la víctima, del imputado o el acusado, es simplemente generar una convicción en el juez. Y claro, en esa finalidad de buscar la convicción del juez, persuadir en el juez, esto no significa que el fin sea la averiguación de los hechos, sino generar una convicción del juez. Y si el juez toma decisiones a partir de su convicción, a partir si se lo ha convencido o no convencido el juez, esa decisión que está tomando el juez no es objetiva. Tú no puedes, hemos dicho, controlar el tema de la subjetividad del juez, ¿no? Entonces eso va a quedar a simple criterio de la autoridad judicial, de cómo ha tomado la determinación, cómo ha valorado la prueba, ¿no? Eh, Va a simplificarse en la simple convicción que asuma el juez para tomar la decisión. Por tanto, la concepción persuasiva es sumamente subjetiva, no tiene como fin buscar la verdad, sino generar simplemente una convicción, ¿no? Lo mismo en el juez. Si la finalidad del juez es simplemente que con su decisión se convenza a las partes, su objetivo no está direccionado a la verdad,
sino únicamente convencer a las partes de su decisión. El hecho de convencer a las partes, y esto se llama retórica, que utilice la retórica con el fin de convencer a las partes de su decisión, no tiene como fin buscar la verdad. Está pasando a segundo plano el objeto de la verdad. Entonces, cuando dicen, por ejemplo, que la decisión racional que debe tomar el juez es cuando convence a la parte, esa convicción no está destinada a justificar lo que ha pasado o no en la realidad, sino a un concepto retórico únicamente limitado a las partes, ¿no? Entonces, fíjense cómo estas dos concepciones son totalmente distintas, tienen distintos fines. En alguno trata de apegarse en lo más posible en la objetividad, y en la otra está más enfocada en la subjetividad, en tratar de generar simple convicción en el juez, ¿no? Entonces son dos concepciones distintas que se adoptan cuando un juez va a tomar una decisión, una concepción racional y una concepción persuasiva. Por otro lado, ya en esta concepción racionalista, ya vamos a enfocarnos en qué consiste esta concepción racionalista, va a entenderse también como una actividad para conocer la verdad, tal como hemos dicho. El objetivo de la actividad probatoria es buscar la verdad. Ahora, obviamente, la verdad, como dicen los angloamericanos, en finalidad, en verdad probabilística, nunca certeza, ¿no? Porque obviamente no se puede encontrar la verdad tal como ha ocurrido en el hecho pasado, ¿no? Y Jordi Ferrer, por ejemplo, cuando habla acerca de la verdad, compara a los jueces con los historiadores, que pareciera que ambos tienen la misma finalidad. Un historiador trata de, ¿no?, reconstruir un hecho pasado, ¿no? Reconstruye un hecho pasado, analiza, toma toda la información y reconstruye, ¿no?, lo que ha pasado en la historia. Y en su texto te plantea y te explica por qué, ¿no? Trata de justificar de por qué se ha dado tal realidad en determinado tiempo pasado. Un juez lo mismo, ¿no? Claro, obviamente no a tiempos muy largos, sino a hechos muy concretos que va a tratar de eh, descubrir qué es lo que ha pasado en esa situación particular, en esos hechos particulares, al igual que un historiador. Entonces, tanto un historiador como un juez, al momento de reconstruir un hecho, van a tener la misma finalidad, ¿no? Tratar de explicar qué es lo que ha pasado. No obstante, van a tener diferentes limitaciones entre un juez y un historiador, que si bien tienen la misma finalidad, ambos, bueno, uno de ellos va a tener más limitaciones que el otro, ¿no? Como por ejemplo, el tema del tiempo. Un historiador puede estar años y años estudiando, investigando para poder explicar una realidad pasada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado con los incas? Un historiador va a estudiar, investigar, sacar toda la información para eh, explicarnos por qué han desaparecido los incas, el imperio Tiwanacote, etc. En cambio, un juez, si bien también tiene la finalidad de reconstruir un hecho, pero está limitado al tiempo. No tiene todo el tiempo del mundo para poder investigar, para poder determinar qué es lo que ha pasado en, en un hecho. Tiene una limitación de tiempo. Si en ese tiempo no logra tomarse una decisión, el caso se cierra, porque se puede presentar una extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. Como no se ha podido investigar en ese tiempo de 3 años que fija la norma como máximo, por tanto ya no se puede investigar, ya no tiene más tiempo para que se pueda investigar un hecho, para que se pueda valorar toda esa prueba. Entonces, un historiador tiene ampliamente tiempo para poder encontrar y eso es mucho más fácil porque no estás limitado a un periodo temporal. En cambio, los jueces sí. Por tanto, si el hecho es muy complejo, pues va a ser mucho más difícil para el juez determinar qué es lo que ha pasado. Y ese tiempo también implica parte de estas limitaciones para encontrar la verdad, ¿no? Para encontrar la verdad. Y si a esto le sumamos, cuando yo analizaba esta temática, analizaba una sentencia constitucional que se emitió recién respecto a los temas de violencia de género, ¿no? Cuando la magistrada Cornejo, recién nomás, hace un mes,
emitió una sentencia señalando que cuando se trata de delitos de violencia de género, la norma establece, creo que es 8 días para investigar, en el sentido de que no pueden extenderse, no puede extenderse el plazo más allá de los 8 días. Y en 8 días el Ministerio Público tiene que presentar esa investigación preliminar, los elementos probatorios preliminares para establecer la imputación, sin la posibilidad de poder ampliar. Entonces, si está siendo tan estricto con el tiempo, lo que ha pasado es que muchos fiscales han tenido que rechazar, porque en esos 8 días no han podido recolectar elementos probatorios. El tiempo es muy limitado para presentar elementos probatorios mínimos y poder presentar la acusación. ¿Y eso qué genera? Impunidad, por supuesto, porque va a empezar a rechazar las denuncias porque no tiene prueba. Entonces, por eso es que el tiempo es una limitación para poder descubrir los hechos. Mientras menos tengas tiempo, vas a tener menor probabilidad para que recolectes elementos mínimos para poder acreditar una hipótesis, porque las hipótesis se construyen a partir también de pruebas. No es que simplemente tú infieres algo sin tener ningún elemento probatorio y puedas establecer una imputación. Eso sería totalmente dañino porque estarías generando vulneraciones a la víctima, acusar o imputar sin tener prueba. Entonces, cuando se emite esta sentencia es sumamente peligroso. Para algunos es loable porque dicen, claro, es que hay que tratar de garantizar la celeridad. No puede ser que el Ministerio Público se eh, eh, tome cualquier tiempo, es evidente. Pero también lo otro genera de que no se tenga el tiempo suficiente para recolectar elementos probatorios y se tenga que ir por la vía del rechazo de la denuncia. Y un rechazo, obviamente, lo que hace es afectar la tutela judicial efectiva de la víctima, ¿no? El acceso a la justicia. Entonces también es contraproducente esto. Por eso es que el diseño procesal, ¿no? Tiene muchas reglas que impiden encontrar la verdad. Y una de esas es el tiempo establecido. Entonces, por eso es que a diferencia de un historiador, el juez tiene limitación en los tiempos. Y esa limitación, reitero, impide poder encontrar la verdad. Incluso las etapas procesales, que están reguladas por tiempos. No es que las partes pueden presentar en cualquier momento la prueba. Si tú no has presentado en su debido momento, en la etapa preparatoria, por ejemplo, dentro del proceso judicial o el proceso civil, la audiencia preliminar, etcétera, que establecen momentos procesales para aportar las pruebas, ya no lo puedes hacer. Y la prueba es fundamental para poder acreditar las afirmaciones o hipótesis que están sosteniendo las partes. Si no hay prueba, no se puede dar por acreditados hechos. Entonces, el diseño procesal es muy difícil, digamos, no es bueno, dificulta eh, mayor accesibilidad a poder encontrar la verdad que se busca para la reconstrucción de para conocer esos hechos, ¿no? Entonces, esta primera parte que empiezan a analizar esta concepción racionalista es que la prueba tiene como finalidad conocer la verdad, ¿no? Entonces aquí hay una relación entre prueba y verdad, necesariamente. Única manera de poder encontrar la verdad es a través de la prueba. La prueba te da un criterio objetivo para determinar si lo que se está afirmando es cierto o es falso, ¿no? Y a su vez esta concepción racionalista busca un fin teleológico, ¿no? Que implica aplicar el derecho que exige conocer los hechos, ¿no? El marco normativo también eh, tiene que ir destinado a tratar de encontrar esa verdad, ¿no? Entonces, el fin de la prueba tiene que ser encontrar esa verdad acompañada de un marco normativo que esté destinado al mismo, ¿no? Por eso es que en algunos sistemas normativos, algunos códigos, se utiliza lo que es la verdad material como principio, entendido que si las partes no han presentado ciertos elementos probatorios y el juez considera incluso que debería existir cierto elemento probatorio, lo puede hacer de oficio bajo el principio de verdad material. Entonces, este marco normativo, esta norma, esta disposición que implica la verdad material, va a ir justamente a tratar de reforzar esa verdad histórica de los hechos, ¿no? Es decir, a tratar de
encontrar eso, descubrir esa verdad, ¿no? Entonces, dándole la facultad al juez para poder solicitar pruebas de oficio bajo el principio de verdad material. Entonces, también el marco normativo juega un papel importante para tratar de encontrar esa verdad, ¿no? Entonces, el fin teleológico implica que la prueba tiene que ir destinada a encontrar o conocer esos hechos. En cambio, la persuasión, no hemos dicho esta concepción persuasiva, no está enfocada en conocer los hechos, sino en la simple convicción del juez. Por otro lado, también se empieza a analizar lo que es la valoración, ¿no? La valoración debe seguir criterios de racionalidad epistémica. Esto implica, la racionalidad epistémica implica que corresponda con la realidad, ¿no? Que esa verdad corresponda con la realidad. Conocer los hechos es toda una ciencia, ¿no? Conocer los hechos es toda una ciencia que ese conocimiento tiene que ir acompañado de estatus epistémicos. ¿Que es un estatus epistémico? Son estatus que implican que tienen que ser corroborados ese conocimiento o esa afirmación que se está señalando, ¿no? E incluso ya analizando epistémicamente, que implica todo ese conocimiento que debe corresponder con la realidad, es que en los hechos, incluso analizando ya técnicamente, cuando decimos, por ejemplo, que se deben probar los hechos, es una afirmación incorrecta. Los hechos no son ni falsos ni verdaderos. Lo que son falsos y verdaderos son la afirmación que se establece de los hechos, no los hechos prácticamente. Si yo, por ejemplo, digo el sol, ¿no? Un hecho, el sol, eso no está sujeto a verdad ni falsedad. Lo que está sujeto a verdad y falsedad es afirmar que el sol es caliente. Ah, esa afirmación sí está sujeto a prueba, ¿no? A una afirmación de es falso o verdadero. Por tanto, técnicamente, cuando decimos hay que probar los hechos, no. Lo que hay que probar son las afirmaciones sobre los hechos. Y eso se llaman los enunciados, las proposiciones. Una proposición es una afirmación que se establece sobre un hecho, ¿no? Es decir, por ejemplo, Juan mató a Pedro. Esa es una proposición. Esas proposiciones que están formuladas como afirmaciones o negaciones son las que se tienen que probar dentro de un proceso, ¿no? Bueno, en cualquier situación, no necesariamente dentro de un proceso, sino que se tiene que aprobar en cualquier circunstancia. Entonces, los hechos por sí solos no son ni falsos ni verdaderos, al igual que las normas, ¿no? La premisa normativa no es falsa ni verdadera. Lo que son falso y verdadero son las proposiciones. Reitero, las afirmaciones que nosotros vertimos sobre los hechos. Esas afirmaciones sí son sujetos a verdad o falsedad a partir de la prueba que nosotros presentemos para acreditar o desacreditar esas proposiciones, ¿no? Entonces, claro, todo esto, fíjense, todos estos elementos son altamente analizables, ¿no? Ver cada aspecto que implica los hechos que están distribuidos por varios aspectos, ¿no? Varios aspectos. Entonces, la concepción racionalista epistémica habla de este conocimiento. ¿Cómo conocemos los hechos? ¿Cómo conocemos los hechos? ¿Cómo se construyen los hechos? ¿Cómo se establecen las proposiciones sobre esos hechos? ¿Cómo se prueba esos hechos? ¿Y cómo se valora esas pruebas que se presentan para acreditar determinados hechos? Entonces, todo eso es un aspecto epistémico. ¿Qué es un aspecto? Todo eso implica todo un conocimiento, ¿no? Entonces, el conocimiento es esencial para poder analizar lo que viene a ser posteriormente el razonamiento probatorio. Entonces, cuando analizamos la prueba, primero se parte de la epistemología, de saber qué es el conocimiento, ¿no? Y que es un conocimiento jurídico, ¿no? Porque hay distintos tipos de conocimientos. Y esto ya más específicamente, un conocimiento jurídico basado prácticamente en el conocimiento de los hechos, ¿no? De los hechos. Entonces, el conocimiento puede ser fiable e falible
e inductivo, ¿no? ¿Eso a qué se refiere con falible? Hemos dicho que nunca se puede hablar de certezas absolutas. Siempre hay un margen de error. Y ese margen de error es lo que posibilita de que la decisión que toma una autoridad puede ser incorrecta. Y eso se puede determinar cuando una autoridad superior revoca la decisión de la autoridad inferior porque entiende de que se ha tomado una decisión errónea, ya sea porque no se ha valorado correctamente la prueba o porque se ha valorado prueba que se ha introducido vulnerando derechos fundamentales, ¿no? O se ha valorado pruebas que se han presentado fuera de las etapas probatorias. Entonces, cuando no se han respetado los fines contraepistémicos, reitero, un fin contraepistémico son aquellas que limitan, los van a cernir, ¿no? Ciertos elementos probatorios que se presentan vulnerando derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque los fines contraepistémicos, es decir, un fin epistémico es buscar la verdad. Un fin contraepistémico es aquello que evita encontrar la verdad porque encuentra que existen otros fines, como es garantizar derechos fundamentales, como es garantizar el tema que las pruebas sean admitidas dentro de los plazos procesales y garantizar lo que viene a ser la exclusión probatoria, ¿no? La exclusión probatoria es un fin contraepistémico. No puedes admitir cualquier prueba, ¿no? Si no es pertinente o si se ha obtenido vulnerando derechos fundamentales. Entonces, fíjense que claro, todas estas reglas contraepistémicas también van direccionadas a tratar de que las decisiones que se tome por el juez sean apegadas también, o respetando, mejor dicho, otros fines del proceso. Entonces, esto puede generar que la decisión que tome el juez sea falible. Por eso siempre las decisiones son probabilísticas, nunca son certezas absolutas. Y también son inductivas, es evidente, porque a partir de ciertos elementos probatorios los jueces pueden inducir conclusiones, ¿ah? Generalizar a partir de casos específicos y tomar decisiones. Y una de esas, hemos dicho, son estas prácticas, estas formas de razonar que son las máximas de la experiencia, que también son elementos subjetivos, por supuesto, pero que tratan de generalizar a partir de casos concretos que ellos, de las autoridades judiciales, han conocido y por tanto aplican estas formas o estos razonamientos para tomar decisiones, ¿no? Entonces, también una forma en que las autoridades deciden son a partir de razonamientos inductivos, ¿no? Entonces, el conocimiento es falible y también utilizan razonamientos inductivos, que esto también tiene cierto margen de error, ¿no? Cierto margen de error. La concepción persuasiva implica que, hemos dicho, una prueba es concebida como persuasión del juez, ¿no? Simplemente la prueba está destinada no a buscar la verdad, sino a buscar cierta duda en el juez. En el caso del imputado, si el imputado o el acusado logra generar duda en el juez, va a implicar su absolución, ¿no? Porque la duda es razonable. El indubio pro reo se aplica. Si hay una duda razonable, se debe aplicar a favor del imputado o del acusado. Y por tanto, si el objetivo es la persuasión, lo único que yo voy a tratar de buscar en el juez es generar duda. Y esa duda obviamente va a ir a favor de quién, del acusado. Porque ese es el objetivo, ¿no? Si entonces, una concepción persuasiva va enfocada simplemente a qué? A, a un fin particular, no un fin general que implica eh, eh, la verdad, ¿no? Descubrir la verdad. Esto es importante, ¿no? Jordi Ferrer en su librito Pro y Verdad dice, ¿y por qué se debe buscar la verdad? ¿No? ¿Qué razón tiene buscar la verdad de los hechos? Y tiene un fin esencial en la sociedad, porque si no se busca la verdad dentro de un proceso, lo que se genera es un desaliento hacia la sociedad con relación al sistema jurídico. ¿Para qué te sirve el sistema jurídico si nunca va a buscar la verdad? Si el sistema, los administradores de justicia emiten decisiones incorrectas, es decir, absuelven a personas que han sido culpables o culpan a personas que han sido inocentes, entonces hay una total desconfianza. Si el proceso judicial no tiene como objetivo buscar la verdad, lo que se hace es desalentar a la sociedad en creer en este sistema, de tal forma que ya los problemas no se van a resolver en un sistema jurídico, se van a resolver por mano propia u otros mecanismos, pero no necesariamente por un sistema judicial.
Entonces, por eso es que dice que la finalidad de la concepción racionalista, de tratar que el fin sea buscar la verdad, es un elemento determinante para tratar de garantizar los fines de la sociedad, lo que busca una sociedad, que es la justicia, y la justicia entendida como tratar de que se tome una decisión que corresponda con la realidad, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, ya aterrizándolo un poco en un caso concreto, es muy interesante en algo que pasó, una acción de amparo constitucional que llegó al Tribunal Constitucional sobre el caso de los colegios, ¿no? Cuando hay dentro de los colegios ciertas, digamos, adolescentes, estudiantes que son muy problemáticos, ¿no? Siempre hay aquellos que hacen bullying, que golpean a sus compañeros y en algunos casos llegan a excesos, a extremos en el cual un niño le rompe, un adolescente le rompe la clavícula a su compañero, ¿no? Y también le rompe el tabique, ¿no? Y era un abusivo que empezaba a pegar a varios de sus compañeros y estudiantes de cursos inferiores. Y entonces, bueno, la directora, ¿no? Se entera del caso, inmediatamente llama a sus papás y se reúnen y la directora le dice, si ustedes no sacan a su hijo inmediatamente de la escuela, se les va a iniciar un proceso y esto va a implicar que no lo acepten en ningún otro colegio. Así que les conviene que inmediatamente se lleven a su hijo y lo saquen, ¿no? Y lo saquen inmediatamente del colegio. Bueno, la madre obviamente entendió que la situación era grave, le saca del colegio, pero luego se arrepiente y le dice eh, que presenta una acción de amparo constitucional y como son menores de edad no se aplica la subsidiariedad y señala de que la directora la había obligado, ¿no? A retirar a su hijo del colegio y por tanto su hijo está siendo afectado psicológicamente porque él tenía ya un entorno social, quiere volver al colegio y por tanto esta ha sido una forma, digamos, eh, muy engañosa para que su familia le saque a su hijo del colegio, ¿no? Entonces presenta el amparo constitucional señalando de que no le querían volver a recibir a su hijo en el colegio y le haya de alguna manera implicado una expulsión de su hijo, ¿no? Una expulsión al haberle dicho de que salga su hijo si no le va a iniciar el proceso. Entonces ya cuando se analiza esto, entiende esta concepción, cuando lo analiza desde una concepción racionalista, dice, ¿y por qué, por qué los colegios o las autoridades de los colegios optan por no iniciar procesos y al contrario, tratar de sacarlos internamente, ¿no? A estos niños problemáticos a través de sus padres? ¿Qué mensajes está generando con aquello? ¿No? ¿Qué mensajes está? O sea, se está obviando el procedimiento, que obviamente cualquier tipo de sanción tiene que ser mediante un proceso, y si es una expulsión, tiene que ser mediante un proceso. Cuando las autoridades obvian el procedimiento, están generando, ¿no? Como dice aquí la concepción racionalista, es una impunidad. Si ustedes, por ejemplo, tienen hijos, hijas en colegios, si les pasa algo, ustedes van a buscar que se determine la responsabilidad para que ese niño que tiene o ese adolescente que tiene ciertos problemas de violencia, bueno, se tome medidas contra el mismo, medidas psicológicas, que se lo expulse, que se tenga cuidado con ese menor, porque si no se efectúa aquello, puede seguir generando cierta afectación. Pero para eso ustedes van a buscar que se determine la responsabilidad y la única manera de determinar es dentro de un proceso. Cuando se omite este tipo de procedimientos, están generando espacios de impunidad. Entonces, ¿qué padre, con qué seguridad los padres pondrían a sus hijos en determinadas escuelas si las autoridades no actúan según el procedimiento y la normativa para tratar de esclarecer los hechos y determinar qué es lo que ha pasado? Y como consecuencia se determina una sanción. Entonces, justamente esto, lo que se ha analizado en una sentencia constitucional, ojalá que salga de la sala segunda, es eh, cuál es la relevancia de que se tenga que descubrir o se tenga que enfocar en conocer los hechos y como consecuencia de aquello determinar las sanciones correspondientes. Pero cuando se omite estas finalidades de conocer los hechos, buscar la verdad,
se genera espacios de impunidad y por tanto la sociedad reacciona contra esos hechos de impunidad. Por tanto, la relevancia está en que el fin dentro de un proceso, sea judicial, sea administrativo, sea disciplinario, es activar estos mecanismos para esclarecer los hechos que han podido ocurrir, ¿no? Entonces, en la concepción persuasiva, digamos, si bien se puede activar estos mecanismos, pero no tienen como fin determinar o buscar la verdad de los hechos. Entonces, eso es lo que, digamos, el racionalismo critica, porque eso no es nada objetivo, ¿no? Esas finalidades de buscar la simple convicción de la autoridad judicial. Asimismo, también esta concepción persuasiva lo que es asocia, ¿no? Se asocia a corrientes psicologistas y modelos formales de convicción. Una corriente psicologista son los estados mentales, ¿no? ¿Qué son los estados mentales? Los estados mentales es cuando apelas a ciertas falacias o, ¿no? que se puede formar en la idea del juez, ¿no? Es decir, ciertos estados mentales que nosotros no conocemos, ¿no? Que nosotros no podemos percibir, ¿no? De cómo piensan estas autoridades judiciales o cualquier tipo de autoridad para tomar una decisión, ¿no? Son estados mentales que únicamente uno como juez lo conoce, ¿no? No lo conocen los demás. Y dentro de estas concepciones, corrientes psicologistas, entra y se puede encontrar sesgos, distintos tipos de sesgos, ¿no? Y un sesgo es un error eh, que puede darse en la mente del juez, ¿no? Es un error mental que puede darse en la mente del juez, ¿no? Igual, en un caso que se analizó en el Tribunal Constitucional sobre el tema de la probabilidad de autoría, ¿no? En etapa de juicio oral. Cuando uno tiene, por ejemplo, se le determina la detención preventiva en etapa preparatoria y en juicio oral quiere solicitar su cesación a la detención preventiva, ¿no? La norma dice de que se tiene que desacreditar ¿no? la probabilidad de autoría y los riesgos procesales, ¿no? En etapa preparatoria, uno puede desacreditar la probabilidad de autoría y los riesgos procesales para que se dé su cesación. Ahora, esta misma lógica se tendría que aplicar en juicio oral, ¿no? Entonces, justamente el imputado solicita la cesación y quiere desacreditar la probabilidad de autoría porque tiene nuevos elementos probatorios y los riesgos procesales. Pero lo que le dice el juez del tribunal de sentencia, le dice, no, no, no. En etapa de juicio, usted no puede desacreditar la probabilidad de autoría. Lo único que usted puede desacreditar es los riesgos procesales, ¿no? Entonces el accionante no está de acuerdo, impugna la decisión y el vocal confirma la decisión del juez de primera instancia. Contra esa decisión presenta un amparo y dice, la normativa es expresa que para solicitar una cesación tengo que desacreditar por la autoría y riesgos procesales. Aquí tengo nuevos elementos probatorios para desacreditar la probabilidad de autoría y por tanto me tendrían que dar mi cesación, ¿no? Entonces, en este análisis, uno dice que pueden existir sesgos en la autoridad si es que analiza el tema de la probabilidad de autoría en juicio oral, y ahí se estableció, por ejemplo, un tipo de sesgo que podría ocurrir, que se llama el sesgo de confirmación. ¿Qué es un sesgo de confirmación? Es cuando una autoridad, por ejemplo, si toma una decisión sobre un determinado hecho y posteriormente le consultan sobre ese mismo hecho, lo más racional es que va a confirmar su propia decisión, ¿no? A ver, un ejemplo mucho más concreto. Cuando en materia administrativa, cuando la autoridad administrativa emite una resolución administrativa y una de las partes no está de acuerdo, presenta el recurso de revocatoria. La pregunta es, ¿quién resuelve el recurso de revocatoria? ¿Un juez diferente o el mismo juez? El mismo juez. Ahora, si resuelve un mismo juez, ¿creen ustedes que va a tomar una decisión diferente a su primera decisión? Un sesgo de confirmación te dice que no. Es decir, que psicológicamente el ser humano está programado bajo, bajo la coherencia y la congruencia en las decisiones. Cuando tú tomas una decisión y luego te preguntan lo mismo, tú tienes este sesgo de confirmación de que tú vas a confirmar tu primera decisión. ¿Y por qué vas a confirmar? Por la idea de la coherencia que las personas tenemos.
Porque en el momento en que nosotros cambiamos de decisión, vamos a asumir que estamos tomando una decisión incoherente, nos estamos contradiciendo a nosotros mismos. Entonces, para no contradecirnos a nosotros mismos, tendemos a tomar decisiones coherentes. Si yo ya tomo una decisión, pues, tengo que mantener mi decisión, porque si yo no mantengo esa decisión, voy a ser incoherente. Entonces, un sesgo de confirmación te dice que cuando ya tomas una primera decisión, la segunda decisión va a tender a confirmar tu primera decisión bajo esta idea de la coherencia que el ser humano trata de mantener. Entonces, esto aplicado a solicitar una sesión sesión de atención preventiva en el juicio oral es que si, por ejemplo, el juez de juicio oral se manifiesta sobre la probable autoría y luego se va a manifestar sobre la culpabilidad o inocencia, esta primera decisión ya puede influir sobre la decisión de fondo. El hecho de que diga de que es probablemente autor, bueno, de alguna manera va a tratar de confirmar esa probabilidad que en un inicio ha sostenido al momento de decidir la culpabilidad y inocencia. Entonces, para evitar este sesgo de confirmación, es recomendable que el juez evite tomar una decisión sobre la posible autoría porque está en juicio oral. En juicio oral se va a determinar, ¿no? En cambio, en etapa preparatoria sí puede acreditar la probabilidad de autoría. ¿Por qué? Porque el juez de instrucción no toma decisiones de fondo. No va a tomar una decisión si es culpable o inocente, ¿no? Eso lo va a tomar siempre un tribunal de sentencia, no el juez de instrucción. Por eso el juez de instrucción tiene la facultad de analizar la probabilidad de autoría. Pero en juicio oral, si es que es el mismo juez o el mismo tribunal el que va a conocer el fondo y determinar la culpabilidad, es recomendable que no se manifieste previamente sobre su autoría. Entonces, para evitar un sesgo de confirmación, justamente es eh, racional de que no se asuma una primera decisión. Entonces, justamente estas concepciones persuasivas pueden también tener ciertos sesgos de confirmación. Y hay distintos sesgos, o perdón, ciertos sesgos cognitivos, ¿no? Y los sesgos cognitivos son muchos. Entre uno de ellos es sesgos de confirmación. Hay otro tipo de sesgos, como por ejemplo sesgos que están ligados a su estado de humor y a su estado de cansancio. Cuando un juez toma decisiones a las 8 de la mañana, cuando se levanta, toma decisiones más racionales, mejor pensadas, porque está más descansado, ¿no? Pero cuando ese mismo juez toma decisiones a las 5:30 de la tarde, 6, cuando ya está saliendo al trabajo, puede cambiar su decisión, porque la autoridad está cansada, si es que no ha comido, no ha almorzado, no, o sea, su capacidad de pensar y razonar es totalmente distinto a las decisiones que puede tomar en la mañana. Lo mismo que ustedes. Cuando ustedes trabajan y están sumamente fundidos, no tienen la misma capacidad de analizar las situaciones o sus casos que en un primer momento, porque el cansancio influye en la forma en que empezamos a resolver, ¿no? Y esto físicamente es comprobable. No rendimos de la misma manera, porque ya nuestra energía está agotada, estamos cansados, entonces no le damos mucha atención. Puede ser que incluso tengamos una atención dispersa. Pues todas estas cuestiones también influyen sobre la forma en que tomamos decisiones, ¿no? Y hay un librito que ha escrito un australiano donde ha hecho un análisis sobre el tema de los sesgos por comportamientos o cansancio de las autoridades judiciales australianas y hizo estudios empíricos. Y en esos estudios empíricos logró determinar que los jueces fallan de forma distinta cuando están cansados, ¿no? Cuando toman decisiones en la mañana que cuando toman decisiones al salir de su trabajo, ¿no? Entonces, influye muchos aspectos también externos o internos o psicológicos, en este caso, en la forma como deciden los jueces, ¿no? Claro, para llegar a esta conclusión tienen que haber estudios empíricos, ¿no? En nuestro país no hay este tipo de estudios, pero si los hubiera, pues, un científico, alguien que se eh, analizaría esto, analizaría las decisiones judiciales, analizaría la conducta de los jueces, podría llegar a estos resultados de encontrar sesgos cognitivos en las autoridades judiciales, ¿no? Pero estos son aspectos psicológicos de la persona, ¿no? Corrientes psicológicas, que puede ser como no puede ser. La única manera de determinar esto es a través de estudios empíricos. Entonces, esta concepción persuasiva se centra mucho en aspectos psicologistas, ¿no? En lo que viene a ser
en la forma en que piensa el juez y cómo razona, que nosotros no podemos conocer, solamente el juez, ¿no? Y esas concepciones, en esas concepciones racionalistas pueden ver sesgos, ¿no? Incluso ya otros sesgos mucho más extremos, que pueden ser sesgos de que un juez tenga ciertas preferencias, ¿no? Por ciertos sectores, ciertos colores, no sé, ¿no? Incluso esas preferencias también podrían influir en la toma de decisiones que vaya a decidir una decisión, ¿no? Si resulta que un juez de alguna manera tiene ciertas preferencias, también pueden influir en su decisión, ¿no? En fin, entonces estas concepciones psicologistas pueden existir también dentro de los mismos ciertos sesgos en las autoridades que toman las decisiones, ¿no? Las decisiones. Luego tenemos aspectos que esta concepción persuasiva carece de control racional suficiente. ¿Qué implica que carece de control racional suficiente? Es que no tenemos cómo controlar esas decisiones para poder impugnar las mismas, ¿no? Entonces, es difícil de controlar aspectos psicológicos del juez porque no las conocemos. Simplemente cuando el juez dice, me he convencido, por tanto se debe determinar la inocencia de la persona, bueno, no podemos saber cuáles han sido las razones por las cuales eh, se ha convencido esa autoridad, ¿no? Entonces, para esto hay métodos para exigir al juez que objetivice esas razones de su convencimiento, que es un elemento subjetivo. Entre estos, por ejemplo, Jordi Ferrer va a decir, los estándares probatorios son métodos o mecanismos o metodologías para poder exigir mayor objetividad en el juez para saber cómo ha tomado una decisión, ¿no? Y aquí estos estándares probatorios van a explicar cuál es ese grado de suficiencia probatoria para que el juez justifique, y con esa justificación que haga sobre el grado de suficiencia probatoria, que al haber alcanzado este grado de suficiencia probatoria, se determina la culpabilidad o inocencia del imputado. Y para eso hay distintos estándares, ya formulado algo de, creo, 17 estándares probatorios para determinar esa suficiencia probatoria. Entonces, ese es un grado, es un método para exigir lo que viene a ser la objetividad que debe tomar el juez para tomarla o para poder controlar, ¿no? Para que nosotros conozcamos esas razones que tiene que justificar el juez, ¿no? Esto viene a ser motivación, que tiene que justificar el juez para dar por acreditado, por suficiente, los elementos probatorios, ¿no? Los elementos probatorios. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta que tengan? Sí, ¿no? ¿Me escuchan alguien? Se podía comprar. A ver, aquí hay un chat. Vamos a ver. Eh, Álvaro dice, ¿qué concepción se aplica en Bolivia? Eso habría que analizar a partir del marco normativo, ¿no? ¿Qué dice nuestro Código Procesal Penal, nuestro Código Procesal Civil? Claro, cada aspecto, cada disciplina tiene diferentes formas de tomar las decisiones, ¿no? No es lo mismo tomar una decisión en materia civil que en materia penal, por ejemplo. En materia civil, ¿no? Es diferente los bienes que están en juego, por supuesto, y también de cómo se establecen, por ejemplo, los aspectos que se tienen que probar, ¿no? Las hipótesis que se tienen que formular. En materia penal es totalmente distinto, ¿no? El objetivo del proceso penal, que es la averiguación de la verdad. En cambio, en el proceso civil, el objetivo es simplemente resolver, ¿no? Problemas civiles que están enfocados a partir de las hipótesis que establecen las dos partes, tanto el demandante con el demandado. Y a partir de esas hipótesis se traba una relación procesal donde el juez fija qué es lo que se tiene que probar y qué es lo que no se tiene que probar, o qué es lo que se tiene que probar en este caso, ¿no? Y a partir de ahí se establece el proceso. En cambio, en materia penal no. En materia penal no es que las partes fijan el proceso, ¿no? Lo que se va a fijar el proceso va a ser el hecho y a partir del hecho, ¿no? De la calificación que tenga, o la teoría del delito, donde establece qué es lo que se tiene que probar para que se acredite determinado delito, es que se va a fijar lo que es el fin del proceso.
¿no? Y a partir de eso, es decir, no lo fijan las partes, lo va a fijar a partir del hecho que ha ocurrido para realizar una línea de investigación y por tanto presentar la prueba, valorar la prueba y tomar la decisión. Entonces, si en esta última parte, que es la toma de la decisión, ¿qué establece nuestro marco normativo? ¿No? ¿Qué establece expresamente? Si nuestro marco normativo respecto a declarar la inocencia o la culpabilidad apela a lo que viene a ser la convicción del juez, entonces ya estamos determinando que está adoptando una concepción persuasiva de la prueba, ¿no? A lo menos al tomar la decisión. Si el Código de Procedimiento Penal dice, para determinar la inocencia, se deberá convencer al juez, esa disposición que diga convencer al juez, es parte de una concepción persuasiva. El objetivo no está determinar la verdad, sino la convicción. Y la convicción es un elemento psicologista, es un estado mental que hay que llegar y simplemente convencer. Entonces tenemos que analizar nuestro marco normativo. ¿Qué dice en materia civil? ¿Qué dice en materia penal respecto a cómo se toma la decisión en ambos procesos? ¿No? ¿Qué dice en materia laboral? Si ambas señala el marco normativo que se deberá convencer al juez, entonces determinamos que es persuasivo. ¿No? Entonces, no, claro, tenemos que partir primero de lo que está regulando nuestra normativa, ¿no? Para determinar si es una concepción persuasiva o es una concepción racional. Si es una concepción persuasiva, bueno, aquí se tendrá que hacer una modificación de la ley o también mediante jurisprudencia constitucional realizar eh, ¿no? una exhortación en la Asamblea Legislativa para que cambie estas tomas de decisiones, es decir, cómo deben tomar las decisiones, no apelando a la convicción, sino a criterios más objetivos como estándares probatorios, ¿no? Y estos estándares probatorios, como dice Jordi Ferrer, pueden desarrollarse ya sea de dos maneras, mediante la jurisprudencia o mediante la ley, ¿no? Pero es recomendable de que estos estándares sean desarrollados por la ley, ¿no? Porque tiene que ser una decisión política. ¿Qué se entiende por decisión política? En que tiene que involucrar las voces democráticas de mayores sectores, ¿no? Y el mayor sector siempre va a estar en el Parlamento y no así en un tribunal constitucional, porque un tribunal constitucional toma decisiones contramayoritarias, ¿no? En cambio, las decisiones parlamentarias son decisiones mayoritarias, donde se toman en base a una mayoría del 51%, que es mayoría absoluta, para cambiar la ley. En cambio, el tribunal no, simplemente son tribunales colegiados que representan a pocas voces, pero que en la mayoría toman decisiones contramayoritarias. Por eso la decisión tiene que ser política. Y además la decisión implica un margen de error. Siempre va a haber un margen de error, un riesgo de error, ¿no? Fijar un estándar probatorio siempre es un riesgo de error. Por tanto, el riesgo de error lo tiene que tomar la sociedad a través de sus representantes. ¿A qué se refiere con eso? Cuando establece lo que viene a ser estándares probatorios, puedes establecer un estándar probatorio riguroso, estricto, o un estándar probatorio débil, digamos, un estándar no muy exigente. Cuando no son muy exigentes, implica que te van a exigir poca prueba, no te van a exigir mucha prueba para acreditar que está suficientemente probado. Cuando son estrictos o exigentes, te van a exigir mayor prueba, ¿no? Que acredites mayores cuestiones probatorias para que pueda darse por acreditado la hipótesis que está sosteniendo, ¿no? Entonces, esto va a depender de la decisión política que se toma, porque esto es un riesgo. Si tú estableces estándares probatorios bajos, entonces implica que no se tiene que probar mucho. Si tomas decisiones, estándares probatorios amplios, le exiges a la parte, en este caso a quien está acusando, que el Ministerio Público, que tiene que tener muchos elementos probatorios para acreditar ese hecho. Ahora, ¿cuál es la incidencia que tiene esto? Que si tú exiges el estándar probatorios mínimos, tienes que probar poco, eso puede dar lugar a que muchos inocentes sean declarados culpables. Si exiges estándares probatorios elevados, esto quiere decir que cuando no se consiga llegar a esa suficiencia probatoria, puede existir de que muchos
culpables sean absueltos. Pero la sociedad tiene que tomar este riesgo. Si tú fijas estándares probatorios muy elevados, ten en cuenta que muchos culpables van a estar en las calles. Pero, reitero, si estableces estándares probatorios mínimos, muchos inocentes van a ser declarados culpables, porque ya no le vas a exigir mucha prueba. De tal forma, por ejemplo, un estándar probatorio mínimo sea acreditable con simples declaraciones y esas declaraciones sean suficientes para determinar la culpabilidad de el acusado, dado que el estándar probatorio que han establecido para este tipo de delitos son mínimos. Y resulta que con una simple declaración se establece. Y eso puede dar lugar que los que han establecido las que han dado las declaraciones hayan mentido y no se haya percatado los jueces. Y por tanto, se establezca la culpabilidad de un inocente. Entonces, eso es un riesgo de error. Es un riesgo de error donde tiene que asumir este riesgo eh, las decisiones políticas, ¿no? Por el otro lado, también hay un riesgo, ¿no? Que si estableces amplios estándares probatorios, muchos culpables sean inocentes. Y eso obviamente genere todo un descontento con la sociedad y por supuesto con las víctimas, porque genera también un desaliento de lo que van a encontrar ¿no? A sus victimarios en las calles. Entonces, claro, por eso es que tomar estas decisiones sobre estándares probatorios implica un riesgo de error, ¿no? Es una decisión política que la sociedad tiene que asumir. Por eso es que es más recomendable que estos estándares se tomen por el Parlamento, por la Asamblea y no tanto por un tribunal constitucional, porque esto tiene que tener mayor responsabilidad la sociedad, ¿no? A través de sus representantes y no hacia un tribunal constitucional que no tiene esa misma representatividad. Que lo puede formular, lo puede, pero es más aconsejable, dice Jordi Ferrer, que tome estas decisiones la Asamblea por ser un órgano más democrático y por el riesgo de error que se tiene que adoptar. Si en delitos que tengan que ver contra la violencia hacia la mujer, por temas de delitos de violación, por ejemplo, donde no vas a encontrar muchos elementos probatorios, el estándar tiene que ser mínimo, entonces hay que asumir el riesgo y decir, sí, como no hay muchos elementos probatorios en este tipo de delitos porque se cometen en situaciones ocultas, donde no hay muchas personas, donde no hay no vas a tener muchos elementos probatorios, no le puedes establecer un estándar probatorio elevado. Te tendrías que establecer estándares probatorios mínimos, pero ojo, esto tienes que asumir el riesgo porque de alguna medida también puede dar lugar a que algunos inocentes sean condenados. Pero si para para determinar o que se establezca una responsabilidad, tengas que tú aceptar de que sí, es probable que existan inocentes culpables, pero asumo ese riesgo, entonces ya, eso significa que la sociedad está de acuerdo en que existan ciertos inocentes que sean condenados, pero que eso implica que los delitos no queden impunes. Así existan algunos inocentes culpables. Y esto obviamente también es cuestionable, ¿no? Si es mejor que existan inocentes culpables o que existan culpables que sean absueltos. Entonces, este es el tema que Jordi plantea respecto al tema de, de los estándares probatorios, ¿no? Que lo vamos a analizar con mucho más detalle más adelante. Tenemos mucho más tiempo para analizar y aspecto cómo formulan estos estándares probatorios, Jordi Fer. Álvaro dice, ¿qué concepción? Bueno, esto va a partir del marco normativo, ¿no? Si vemos nuestro Código Procesal Penal, para declarar la absolución, dice que se debe generar una convicción en el juez, por tanto ya está apelando a una concepción persuasiva. Samuel dice, ¿cuáles son los fundamentos filosóficos de estas dos concepciones? ¿No? Prácticamente la concepción persuasiva se basa en elementos psicologistas, persuasivos, subjetivos. La concepción racionalista en elementos más objetivos, donde se explique, se motive, se exige un método en el cual el juez tenga que adoptar una decisión y prácticamente en la finalidad.
la finalidad de una concepción persuasiva no es encontrar la verdad, simplemente la concepción. A mí, como parte, no me interesa descubrir la verdad, me interesa generar una convicción en el juez. Entonces, el objetivo no es la verdad, ¿no? Entonces, el elemento filosófico está en la verdad. La verdad es parte de la filosofía. ¿Qué es la verdad? Determinar una realidad. Y si para determinar esa realidad tengas que apelar a elementos subjetivos, entonces es algo que no corresponde con buscar la verdad, con buscar o encontrar una realidad, que su decisión no va a corresponder con la realidad. En cambio, una concepción racionalista va a ir enfocado en que esa decisión trate de acercarse a la realidad, porque no hay certeza absoluta para la concepción racional. Tampoco hay que ser ingenuos. El hecho de decir que la decisión que ha tomado el juez es una certeza absoluta, difícil. No puedes determinar esa certeza absoluta. No se puede reconstruir exactamente tal como ha pasado, tal como ha sucedido en el pasado. Pero sí es una decisión probabilística que se acerca a la verdad con un margen de error. Y ese margen de error obviamente implica que puede haber un error en la decisión que toma el juez. Y ese grado de error va a ser una justificación para que la contraparte, quien no esté de acuerdo con la decisión del juez, apele la decisión, porque entiende que esa decisión es incorrecta, es errónea. Y obviamente tendrá que justificar por qué. Pero la concepción racionalista le da la posibilidad, porque la decisión que se toma por parte del juez siempre es probabilística, nunca certeza absoluta. Entonces esa es la concepción filosófica. De una busca la verdad y la otra no está enfocada en la verdad, sino una simple convicción, ¿no? Ese es amor. Eh, Efraín dice, al pretender que quien tome las decisiones sea la sociedad a través de sus representantes, en este caso la Asamblea, no estamos corriendo el riesgo de que dichos estándares sean realizados por la mayor cantidad de personas sin los conocimientos necesarios o contrarios a los magistrados del tribunal. ¿Y tú crees que los 9 magistrados tienen el amplio conocimiento para asumir ese riesgo de error? Si el Tribunal Constitucional baja lo que viene a ser el estándar probatorio, y resulta que al bajar el estándar probatorio tenemos inocentes culpables, ¿serían suficientes de que los 9 asuman esa responsabilidad? De que dejemos nuestras manos en 9 magistrados, ahora en 4, ya ni siquiera en 9, o antes en 5 autoprorrogados. Por eso Jordi dice, no, esta es una decisión política que tiene que asumir la mayor cantidad de personas esa responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad. Entonces, es más democrático, ¿no? Que se establezca por la Asamblea, es más democrático que se establezca mediante una ley, que se establezca mediante una modificación en el Código de Procedimiento Penal, no mediante una sentencia, porque la sentencia constitucional puede cambiar. Si salen otros magistrados y dicen, no, no, nos hemos confundido con el estándar, lo van a bajar cualquier rato. Es mucho más fácil cambiar la jurisprudencia. Más aún, que hoy día tenemos, ojo, decisiones contradictorias en el Tribunal Constitucional. Y si le das esta responsabilidad a un Tribunal Constitucional que actualmente tiene problemas respecto a las decisiones vinculantes porque emite decisiones contradictorias, creo que hay mayor inseguridad en el Tribunal Constitucional en este contexto. Puede ser que al año cambie, pero ahora las decisiones del tribunal no son nada seguras, no garantizan una seguridad jurídica. En cambio, la ley te da un poco más de probabilidad de que no existan leyes contradictorias, ¿no? Que trate de hacerlo la Asamblea mediante una modificación legislativa al Código Procesal para que se establezca esos estándares probatorios y obviamente asuman el riesgo, ¿no? Asuman obviamente el riesgo si vamos a preferir más inocentes culpables o culpables que sean absueltos. En materia penal, en todo caso, se aplica la concepción persuasiva, pues algunos delitos, en base solo a la declaración de la víctima, emiten sentencias condenatorias sin que exista la existencia de elementos u otros elementos de prueba adicionales, ¿no? Ejemplos que sí, prácticamente es lo que estábamos apelando respecto a esta idea de la concepción racionalista y persuasiva, ¿no? En materia civil, una concepción racional, ya que la sentencia se emite en base a una valoración de la prueba más objetiva
y la correlación entre los medios de prueba de ambas partes, ejemplo, usucapión, nulidad, sí. Pero obviamente en materia civil, digamos, tienen otros fines, ¿no? Hay otros fines en materia civil que en materia penal prácticamente. ¿No? Porque en materia penal hay un ministerio público que actúa de oficio, se convierte en el acusador, que va y la víctima también, entonces tienes aquí a dos quienes van a ir contra el imputado. Entonces tienen un diseño procesal más diferente a materia civil, incluso en materia laboral, porque en materia laboral el mismo procedimiento está enfocado en interpretar la norma siempre a favor del trabajador. Pues aquí ya hay una partes de una desigualdad que la misma norma reconoce, ¿no? Dar mayor ventaja al trabajador que al empleador. Y así vamos analizando distintos tipos de procesos, ¿no? Y lo que dice, claro, aquí también aprovechando ese comentario, Jordi Ferrer señala que los estándares tienen que fijarse de acuerdo al tipo de proceso y al tipo de delito. No puede existir estándares probatorios generales para todos los procesos, ¿no? Por eso ha establecido algo, 17 estándares, puede haber más, por supuesto, pero cada estándar responde al tipo de proceso y al tipo de demanda, materia civil o tipo de delito en materia penal, ¿no? Entonces no pueden generalizarse los estándares probatorios, dado que cada proceso es distinto, tiene distintos bienes jurídicos, por ejemplo, en materia penal, ¿no? Y también analizando, obviamente, que cada delito pueden existir mayores elementos probatorios que en otro tipo de delitos donde no existe mucha prueba, ¿no? Y eso justamente es lo que va a justificar de por qué puede existir un estándar probatorio mínimo a un estándar probatorio máximo, ¿no? Justamente por eso. Pero la idea de estos estándares es tratar de dar más objetividad, decirle al juez, por ejemplo, si se va a establecer un estándar probatorio, justifique cada uno de estas suficiencias, ¿no? ¿Cómo tiene que llegar a esa suficiencia? ¿Qué tendría que probar primero, segundo, tercero? Le exige mayor motivación y a partir de esa motivación nosotros ya conocemos las razones. Y al conocer las razones, ya estas decisiones son controlables, porque ya podemos conocer de por qué ha tomado esa decisión. ¿No? ¿Por qué ha tomado la decisión? Lo cual nos va a dar lugar, si es que no estamos de acuerdo, a impugnar a partir de esa justificación que hay establecido la autoridad judicial en su decisión, ¿no? En su decisión. Bien. Entonces, fíjense que esta temática es muy amplia, solo hemos tocado algunos aspectos. Sigue, hay muchos elementos más que tenemos que ir interiorizándonos, tenemos más clases, entonces vamos a ir enfocándonos más en esto, ¿no? Fíjense que esto es algo nuevo, no hay muchos aspectos, no estamos analizando conceptos normativos acá, sino estamos enfocando en temas por ahora de concepciones, ¿no? De concepciones. Ya vamos a analizar las etapas procesales. Y en las etapas procesales vamos a analizar también algunas cuestiones que hemos ido hablando sobre la etapa preparatoria, la etapa de juicio oral, la etapa de decisión, la etapa de recursos, de cómo interviene ahí el razonamiento probatorio, ¿no? En cada una de estas etapas, lo que es la recolección de elementos de convicción, la valoración de la prueba, la suficiencia probatoria y la impugnación de las decisiones y cómo se debe valorar, por ejemplo, las decisiones en segunda instancia, dado que en segunda instancia ya no tienes, por ejemplo, inmediación, a diferencia de la primera instancia, donde la prueba se valora, por ejemplo, prueba testifical, bajo el principio de inmediación. En segunda instancia no hay ese principio de inmediación y la pregunta entonces, ¿cómo se tiene que valorar esa revisión de la prueba si esto no afectaría ese principio de inmediación que realizan las autoridades de primera instancia? Entonces, también hay un aspecto de razonamiento probatorio en analizar cómo se debe valorar en segunda instancia la prueba cuando se cuestiona la misma, ¿no? Bien, entonces, no sé si hay más preguntas, dudas, ya estamos llegando a la hora, ¿no? Ya estamos Doctor, llegando a buenas la hora. tardes. Sí, Víctor. Doctor, buenas tardes. Doctor, una pregunta, por favor. En algunos casos yo he podido observar esto desde la mirada de la motivación. En algunos casos o en algunas audiencias he podido observar que alguna vez presentan al testigo y el testigo lo único que hace es ratificarse en su declaración informativa o en su informe directamente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el efecto a momento de motivar en una resolución, doctor? O sea, si solamente el testigo en este caso, ¿no? Es lo que más he visto. El testigo va a decir, no, yo me certifico mi declaración, digamos. Entonces, y empiezan a hacer más preguntas, más preguntas. Obviamente hacen también objeciones, pero
El testigo lo único que repite es, no, me ratifico en mi declaración. Entonces, esto a momento de que el tribunal o el juez tenga que valorar, ¿cuáles serían las dificultades que tendría el juez, doctor? Gracias. Mm, Claro, ahí el tema de la relatividad está en todo su derecho, ¿no? No, si no puede, no está obligado a declarar los testigos, quienes hayan sido llamados para declarar. No, si se ratifica en su primera declaración, obviamente lo que no está dando es mayor información, es evidente. No obstante, por eso es que se establecen distintas declaraciones, ¿no? Distintos testigos a objeto de sacar mayor información de esa fuente de prueba, ¿no? La fuente de prueba son los testigos de donde vamos a extraer toda la información necesaria que sirva para acreditar la hipótesis que están sosteniendo las partes. El hecho de que se no quiera responder y se manifieste, bueno, se tendrá que tomar únicamente la primera declaración, la que ha mantenido, y tratar de sacar la mayor información de los otros. Por eso hemos dicho de que los fines contraepistémicos, ¿no? Son los que de alguna manera limitan encontrar la verdad. Porque claro, no se puede obligar a los testigos, no se puede obligar a que puedan siempre manifestar obligatoriamente o responder a las preguntas obligatoriamente, ¿no? Entonces, porque eso sería también ir o incluso pueden declararse e inculparse ellos mismos, lo cual eso también implicaría ciertas preguntas que impliquen la autoincriminación, lo cual podría afectar, por supuesto, derechos fundamentales de las personas, porque no se puede obligar a que se autoincriminen las partes. Entonces, digamos, es una limitación del mismo proceso, te permite, o sea, no es que se pueda obligar a los testigos a declarar y emitir esa o cualquier tipo de declaración si no lo quieren hacer. ¿No? ¿Eso por qué? Porque se tiene que garantizar derechos fundamentales. No puedes, o las partes, o dentro de un proceso, no puede obtenerse a cualquier costa las pruebas o las producciones probatorias la reproducción de la prueba que se establezca dentro de los procesos, ¿no? Entonces parte justamente del diseño procesal. Por eso es que es muy difícil tratar de tener toda la información dentro de un proceso porque está sujeto a ciertas restricciones normativas que tratan de garantizar los derechos fundamentales de las partes, tanto de la víctima como del privado de libertad, como también de los testigos, ¿no? Entonces, es parte de las reglas del juego. No se podría obligar ni forzar a que puedan declarar los mismos. Entonces, por eso es que decimos que nuestro diseño procesal tiene limitaciones para encontrar la verdad. Por eso es que la decisión que toma el juez nunca va a ser certeza, nunca va a tener una certeza con estas reglas que tenemos. Ahora, así lo estableció el legislador y así las aceptamos, sí, es parte como de ese riesgo que nosotros aceptamos, porque también se tiene que garantizar otros fines dentro del proceso judicial. Lo contrario, pues implicaría también que se rompan todas estas reglas y encontrar la verdad a toda costa, pero eso no es justificable dentro de un proceso judicial, ¿no? Eso es estimado. Entonces son parte de las reglas que establece el proceso, lo cual limita poder encontrar esa verdad. Gracias, doctor. Bien, bien, a ti, Víctor. Muy bien, entonces nos falta una segunda parte, mañana vamos a analizar. Quería pedirles un favor, no sé si mañana podemos comenzar a las 5:30, ¿no? Y la siguiente semana, que es el día sábado, tal vez comenzamos una media horita antes y los reponemos esa media hora de mañana. No sé si están de acuerdo, comenzar 5:30 mañana, hasta las 7, ¿no? No vamos a alargar la clase. ¿Sí? De acuerdo, De doctor. acuerdo. Ya, Sí, Por mi entonces cinco y parte, media. está bien. Ya, muy, muy bien. Entonces mañana a las 5:30 arrancamos y hasta las 7 de la noche. Entonces nos vemos mañana, estimados, estimadas y estimados. Buenas noches, doctora. Hasta mañana. hasta luego, doctor.